Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Número 1246 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Quién puede recibir el bautismo? Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano, aún no bautizado, y solo él. El bautismo de adultos. En los orígenes de la Iglesia, cuando el anuncio del Evangelio está aún en sus primeros tiempos, el bautismo de adultos es la práctica más común. El catecumenado, preparación para el bautismo, ocupa entonces un lugar importante. Iniciación a la fe y a la vida cristiana. El catecumenado debe disponer a recibir el don de Dios en el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. El catecumenado o formación de los catecúmenos tiene por finalidad permitir a estos últimos, en respuesta a la iniciativa divina y en unión con una comunidad eclesial, llevar a madurez su conversión y su fe. Se trata de una formación y noviciado debidamente prolongado de la vida cristiana, en que los discípulos se unen con Cristo, su Maestro. Por lo tanto, hay que iniciar adecuadamente a los catecúmenos en el misterio de la salvación, en la práctica de las costumbres evangélicas y en los ritos sagrados que deben celebrarse en los tiempos sucesivos e introducirlos en la vida de fe, la liturgia y la caridad del pueblo de Dios. Los catecúmenos están ya unidos a la Iglesia, pertenecen ya a la casa de Cristo y muchas veces llevan ya una vida de fe, esperanza y caridad. La Madre Iglesia los abraza ya con amor, tomándolos a su cargo. El bautismo de niños. Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo, para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administran el bautismo poco después de su nacimiento. Los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que, desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, se haya bautizado también a los niños. Este tema sobre el bautismo, ¿verdad?, es uno de los temas quizás más polémicos, porque casi siempre se entiende, y hay que entenderlo. El bautismo es nuestra aceptación a Cristo. El bautismo es como nuestra conversión, donde dejamos el pecado, morimos al pecado,
para resucitar con Cristo. Aceptamos la vida en Cristo. Y ahí es donde entra la pregunta: ¿y por qué se bautizan a los niños pequeños que no tienen conciencia? Bueno, hagamos una pausa a esa pregunta. Hagamos una pausa y veamos la historia. La historia nos dice que desde el principio de la predicación del Evangelio ya se bautizaban los niños. Tenemos, por así decirlo, registros contundentes que desde el siglo II ya era un hecho. Pero desde el principio, cuando dice que creyó, en la Sagrada Escritura, por ejemplo, cuando nos dice que creyó él y fue bautizado él y toda su casa, hombre, pues nos entendemos que en la casa había también bebés, ¿verdad? Porque en aquella época, pues las familias eran muy numerosas y seguramente tenían niños pequeños que también fueron bautizados. Entonces, lo primero es entender el hecho histórico. El sacramento se le daba también a los pequeños, pero no a los bebés de cualquiera. No, era a los bebés de los cristianos. Porque el cristiano adulto entendía la importancia del bautismo, porque entendía que el bautismo los injertaba en la iglesia. Y nadie le va a querer privar de un bien a su hijo. Es que dice, pero es que deja que el niño crezca ya cuando sea grande que él elija. No. A ver, se trata de no privarle de un bien. Es como si tú dijeras, no mandes el niño a la escuela, ¿para qué lo obligas? Deja que crezca y ya sea siendo adulto, que él decida si va o no va a la escuela. ¿No, verdad que así no funciona? Porque a un adulto le va a costar muchísimo aprender sumar, restar, leer, dividir y todo lo que implica. En cambio, si desde pequeño se les va enseñando esas cosas básicas, bueno, de adulto tendrá una mayor posibilidad. Si alguien dice, como ahorita es casi un tema de moda, no lo vacunes, ¿verdad? Deja que el niño cuando crezca, si él quiere que se vacune. No, seguramente que si al niño le da polio y ya de adulto tiene enfermedades, que se generaron a raíz de esa enfermedad, seguramente el adulto te va a reprochar de por qué no lo vacunaste cuando era un bebé. Aquí no se trata de tratar de dar explicaciones muy difíciles, no, es simplemente entender esto. Es un compromiso de los adultos cristianos el bautizar a sus hijos. El problema es que a veces no entendemos qué es el bautismo y lo vemos solamente como, perdonen la expresión, como si fuera algo mágico. Y no es así. El adulto que bautiza al niño se compromete a enseñarle al niño, de acuerdo a su edad, que vaya creciendo en la fe. Y creo que ahí es donde está el problema. Y creo que ahí todos estamos de acuerdo en que hace falta una catequesis continua de los niños que reciben el bautismo, y esa catequesis pues se debe de dar en la casa, especialmente por el testimonio, cosa que en los primeros siglos no había ningún problema. Los cristianos realmente abrazaban la fe. Pero ante la pregunta, ¿pero es que por qué bautizan a los niños pequeños si ellos no tienen conciencia? Pues así como los mandamos a la escuela, así como les obligamos a que coman papillas y frutas y verduras, así como los mandamos a que los vacunen y van con el doctor, de la misma manera los bautizamos. Es como si un padre de familia dijera, ¿para qué le pones un nombre a tu hijo? No, deja que cuando él sea grande elija el nombre. Nombre, pues pobre criatura, ¿verdad? Lo van a llamar de 1000 formas. Va a crecer todo traumado porque no va a tener identidad. Tienes que darle un nombre y tienes que darle una familia y tienes que educarlo para que crezca con una identidad. Lo mismo sucede en el ambiente espiritual. Hay que educarlo en la fe, hay que darle un nombre, hay que bautizarlo, que entre a una familia para que crezca con identidad. Y ante aquella pregunta que a veces hacen, pero si Jesús se bautizó de adulto, no, ya lo explicamos en otro momento. El bautismo
que Juan hacía era un bautismo de arrepentimiento. No era un bautismo como el nuestro, de iniciación a la vida cristiana. En tal caso, si tú quisieras comparar algún momento de la vida de Jesús, que no, o sea, sería como una analogía muy pobre, pues en tal caso sería como la circuncisión. Porque la circuncisión era el rito de iniciación a la vida judía. Entonces Jesús fue circuncidado cuando era un bebé, porque ese era el rito que lo hacía ser parte del pueblo elegido. Hoy, nosotros no nos circuncidamos, nos bautizamos en Jesús, en su nombre, en su persona. Y eso, si tenemos la oportunidad y la bendición de nacer en familias cristianas, pues es una bendición que desde pequeños conozcamos quién es Dios. Así que antes de responder a qué edad se deben de bautizar las personas, primero deberíamos de tratar de entender qué es el bautismo y lo que implica y las bendiciones que nos da. Y entendiendo eso, solito se desprende la respuesta de a qué edad. Pues mientras más pronto una persona abrace la fe o se injerte en la iglesia, siempre será mucho mejor. Y ahí es la responsabilidad de todos, especialmente de los papás y padrinos que se comprometen a que ese niño, desde muy temprana edad y de una manera natural, pueda conocer y amar a Dios.